En el contexto de la actual crisis en África del Norte, la guerra de Libia ha cobrado una relevancia fundamental, pero ha estado envuelta o más bien oscurecida por toda una estrategia de desinformación, fundamentalmente a través de los medios informativos occidentales. Una de las posiciones que con mayor firmeza han tomado a la distancia, han mantenido la prudencia y han señalado la multiplicidad de intereses de todo tipo, imperialistas, etcétera, que están involucrados en la guerra de Libia, ha sido la posición del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez. Hoy vamos a tratar de este tema, el conflicto de Libia, la posición de Venezuela y las implicaciones geopolíticas, geoestratégicas e ideológicas de este conflicto. Quédese con nosotros, esto es Plaza de Armas. ¿Qué tal? Qué bueno que están en otro debate de Plaza de Armas, aquí por Capital 21. Les recuerdo nuestra página propia, www.plazadearmas.tv, y nuestro correo, plazadearmas21@gmail.com. Bueno, tenemos el placer de contar con la gentil presencia del embajador de la República Bolivariana de Venezuela en México, don Trino Alcides Díaz. Embajador, gracias por acompañarnos. Don Ismael, muchas gracias por haberme invitado a estar con ustedes hoy aquí y que podamos hablar un poco sobre ese tema tan candente a nivel mundial como es el de Libia. Así que me gustaría oír tus observaciones para poderte dar algunas opiniones al respecto. Pues la cuestión que de inmediato surge es y que de hecho lo he comentado en otros contextos aquí en programas de Capital 21, es digamos la oscuridad informativa generada. Inmediatamente, bueno, llama la atención que Gaddafi y su régimen, digamos, estaba perfectamente bien visto, digámoslo de alguna manera, por las potencias europeas o estadounidenses, y de manera muy súbita, en el contexto de los levantamientos en África, es condenado mundialmente como un genocida y como alguien que está violando los derechos humanos, cuando meses antes estaban todos muy bien con Gaddafi. Y por eso señalo en el inicio del programa que el presidente Hugo Chávez inmediatamente señaló que él no va a sumarse a la ola de difamaciones que están haciéndose y digamos, a toda la estrategia desinformativa que tiene como propósito invadir Libia. ¿Cómo ve el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela el contexto internacional de esta crisis? Bueno, yo podría decir que el capitalismo mundial en los momentos actuales ha llegado ya a los niveles más bajos de hipocresía. Y este caso de Libia es una prueba contundente de ello, porque justamente en noviembre del año pasado, es decir, hace 3 meses y pico, se realizó la tercera cumbre África-Europa. Asistieron los 53 países de África y 27 de Europa, donde estaban presentes todos los países europeos que ahora están atacando a Libia. ¿Y qué se dijo ahí? ¿Cuál fue uno de los acuerdos? Que eso se estaba haciendo, esa tercera cumbre, justamente por la importancia de la cooperación entre Europa y África en la prevención de conflictos, restauración de la paz, óigase, restauración de la paz y seguridad para la estabilidad del continente. ¿Cómo se hicieron esto y esta declaración en finales de noviembre? ¿Cómo pueden estar después atacando a Libia si ellos estaban reuniendo con Libia, donde justamente en esa cumbre de África y Europa, justamente el principal dirigente y la principal persona que dirigía estas reuniones era
Gaddafi, que era el que estaba encargado en ese momento de la cumbre africana, pues el grupo africano. Entonces eso da una idea de la hipocresía que hay del lado de las potencias imperialistas que en su deseo por apoderarse de las riquezas naturales de los países del tercer mundo, sobre todo el petróleo y el agua, justamente vieron en el caso de Libia un caso especial. ¿Por qué? Porque Libia, como ya se sabe, es el principal productor de petróleo de África. Y no solamente el principal productor, sino porque además Libia tiene el mejor petróleo de África, petróleo liviano. Y segundo, que es un petróleo que está a la mano de los países europeos e incluso los Estados Unidos. Es decir, que el petróleo libio llega en menos de una semana a los países europeos y unas 2 semanas a Estados Unidos, 2, 3 semanas. Y no que tiene que tardar casi como 2 meses para llegar de Oriente Medio a los Estados Unidos. Más si unimos a esto y estas ventajas, que tienen unas reservas de agua que son de las más importantes del continente africano y del mundo, entonces eso explica por qué los países imperialistas, que en el caso de Europa prácticamente no tienen petróleo, lo que está pasando por ejemplo con Francia, esa avidez que tiene Francia por apoderarse de Libia es porque ellos quieren pues ponerles las manos a esa 1,5 millones de barriles de petróleo diarios que exporta Libia. Y por otra parte, en el caso, por ejemplo, de Inglaterra, lo mismo, no tienen prácticamente petróleo. El petróleo del Mar del Norte se está agotando rápidamente. Y en el caso de los Estados Unidos ocurre algo parecido. Los Estados Unidos, sus reservas ya no le duran sino para 10 años. Entonces quieren garantizar, pues, dado el enorme consumo que tienen, fuentes seguras de petróleo, pues. Entonces, por eso es que han atacado a Libia y han hecho todas estas cosas que estamos viendo, pues que van contra el derecho internacional, que van contra la paz mundial y todas estas cosas, pues. Fue como una excepción que lo que se viene viniendo de manera totalmente vertiginosa y sorprendente, que parecía que había un plan maestro que estaba derribando, digamos, a Mubarak, en Túnez, etcétera. En Libia el proceso se detiene, se complica y Gaddafi no se va. Y aquí lo que que una de las cuestiones que inmediatamente surgen es, digamos, la contradicción y la ambigüedad en la que se sitúa Obama, ¿no? Sí. Es decir, él llega a la presidencia de Estados Unidos con un discurso, digamos, anti-Bush, anti-belicista, anti-republicano, pero como no puede ser de otra manera, porque independientemente de que sea un partido republicano o demócrata, Estados Unidos es el imperio realmente existente del presente, y Obama se ve sometido a intereses que lo desbordan y tiene que estar en toda esa alianza occidental que quiere sacar a Gaddafi del poder. Sí, porque es que en Estados Unidos los presidentes son unos, digamos, presos de los grandes poderes establecidos, pues. En Estados Unidos quienes mandan de verdad son las grandes empresas multinacionales, porque son las que financian las campañas, porque son las que dirigen toda la vida, pues prácticamente a nivel mundial, pues. Y por eso es que vemos, por ejemplo, que los Estados Unidos tiene, ahora el año pasado, pues, de los gastos de guerra, más del 40% son de los Estados Unidos. O sea que un solo país gasta casi lo mismo que el resto de los países del mundo. Entonces el poder que tienen las empresas armamentistas, las empresas de guerra, etcétera, es enorme. Incluso eso se pone de manifiesto porque en los Estados Unidos una de los principales lobbies y empresas que manejan los Estados Unidos es lo que se llama la Asociación del Rifle, sí, que justamente hace que todos los americanos puedan andar con armas para arriba y para abajo y para todas partes
y que incluso eso evita que se pueda controlar el traslado de armas de los Estados Unidos hacia México, porque habría que pasar por encima de la Asociación del Rifle. Y eso es imposible, porque eso tienen casi todo dominado al Congreso, senadores y republicanos. Senadores y diputados. Y a la vez demócratas y republicanos. Moviéndonos, bueno, nos estaremos moviendo en distintos ángulos del conflicto. Otro comentario que leí, documentándome sobre la cuestión, una conferencia de Gaddafi, era a distancia, me parece, en 2010 en la Universidad de Londres. Él planteaba que, claro, que una de las claves es que la caída de la Unión Soviética y la desaparición del Pacto de Varsovia, digamos que implicaba también la desaparición de un contrapeso real hacia toda la estrategia expansionista de la OTAN y de Estados Unidos. Es decir, si de haber existido el Pacto de Varsovia o una potencia como la Unión Soviética en un antagonismo tan claro con el mundo occidental capitalista, no hubieran sucedido invasiones como las de Irak, las de Afganistán, o en este caso lo que está sucediendo en África. Sí, lo más probable es que eso no hubiese ocurrido, pues. Pero justamente esto que está ocurriendo no es más nada sino la continuación de todas esas políticas, porque justamente esta política que estamos viendo ahora no es más nada sino la continuación de las políticas que se comenzaron a implementar por parte del imperialismo después de la Segunda Guerra Mundial, con la creación en Bretton Woods del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio, que han sido elementos, y luego la creación de la OTAN, etcétera, la Agencia Internacional de Energía para tratar de contrarrestar a la OPEC. Todos esos son elementos que ha ido creando el imperio y que llegaron a su máxima expresión cuando Reagan, en los años 90, lanzó lo que se llamó el Consenso de Washington, que prácticamente llevó el neoliberalismo y la globalización a todo el mundo. Y lo que estamos viendo ahora no es más nada sino la concreción de todas esas políticas. Incluso eso llevó a que, por eso justamente en lo que se iniciaba el proceso de Washington, el Consenso de Washington, entonces eso llevó a que iniciaran políticas que hicieron que cayera el bloque soviético, porque el bloque soviético no cayó por sí mismo, pues. Claro, tenía graves y grandes debilidades internas, la burocracia, la corrupción, pero también fue una política en la cual se unieron, pues, justamente diversos factores, como fueron Reagan, los Estados Unidos, luego Bush, Margaret Thatcher, allá, incluso ellos parece que tenían reuniones incluso en el Vaticano y cosas de esas, y todo eso llevó a que arrinconaran e hicieran que cayera la Unión Soviética. Y al caer la Unión Soviética desapareció el Pacto de Varsovia y le dejaron las manos libres para que ahora, pues justamente, los imperialistas norteamericanos hagan lo que quieran en el mundo, pues. Y la cuestión ahí que es que están siempre con con la bandera de los derechos humanos, utilizándolo, digamos, selectivamente para actuar donde convenga según los intereses en cuestión, ¿no? Sí, exactamente, eso es. Hablan de los derechos humanos, hablan de la democracia y hablan de todas esas cosas, pero eso es cuando les conviene a ellos, pero no lo que debe ocurrir en la realidad, pues. Por eso es que el presidente Chávez, cuando ocurrió lo de Libia, se dio cuenta, pues inmediatamente, como se lo han dado cuenta casi todos los patriotas en el mundo, que eso no era más nada sino una agresión imperialista para tratar de apoderarse de esos recursos que iban a repartir entre Estados Unidos y los países europeos, pues. Entonces, por eso él ya habló de una comisión de paz que efectivamente tratara de que no hubiese esa guerra ahí en Irán, allá en Libia, pues. Pero eso iba contra los intereses rapaces
de las grandes compañías petroleras, de las compañías de armamento, etcétera, y por eso es que ocurre lo que tú decías, pues, que hacía unos pocos meses hubo esa conferencia que fue más bien un éxito, porque más bien iban a abogar por la paz, etcétera. Y no solamente eso, sino que unos meses también antes, bueno, uno ve las fotos en la televisión de Gaddafi dándose abrazos y casi besitos con Berlusconi, con Sarkozy, con todos esos grandes, hasta con Obama. Y de pronto, ¿cómo es que de la noche a la mañana entonces se convierte en un diablo? Claro. Entonces ahí debe haber una hipocresía o un engaño de parte de alguien, pues. Y no creo que sea de Gaddafi, porque aquí en este caso la víctima es Gaddafi. Claro, de hecho aquí tengo un recorte de la jornada, sábado 9 de abril, y aquí está en la sección de Mundo, y está la secretaria de Estado norteamericana Hillary Clinton, y entonces dice, el titular, reprueba Estados Unidos a Cuba, Nicaragua y Venezuela en derechos humanos, precisamente, ¿no? En su nuevo reporte anual sobre derechos humanos, Estados Unidos criticó a Cuba, Nicaragua y Venezuela. En contraste, afirmó que el respeto a esas garantías mejoró notablemente en Colombia, donde hoy, dice la jornada, se denunció el asesinato de un líder sindical, un día después de que el presidente estadounidense Obama y su homólogo Santos alcanzaron un acuerdo sobre etcétera, etcétera, etcétera. Están ahí. Además, aquí el problema de los derechos humanos es la contradicción entre distintas declaraciones, porque está la del 48, pero nunca se habla de la declaración del Cairo del 90, de los derechos humanos en el Islam. Es decir, que está todo lleno de contradicciones, y la manera en la que se cubre informativamente, por lo menos en Occidente, es de un simplismo galopante. No solamente eso, sino que además ahí se pone de manifiesto lo que yo decía, esa hipocresía y ese desparpajo que hay cuando hablan de los derechos humanos en Venezuela. ¿Dónde fue? En Ecuador, Nicaragua. Cuba, Nicaragua y Venezuela, reprobados por Estados Unidos. Y por otro lado vemos cuando ahí en los Estados Unidos acaban de absorber a Posada Carriles, que fue una persona que él mismo declaró y salió en la prensa que él voló el avión donde murieron 76 personas que iban para Cuba, un avión que salió de Venezuela. Y además él mismo declaró y se sabe que mató a otros montones de personas, incluso a un italiano en Cuba, etcétera, pues. Entonces, ¿cómo es eso? Entonces, para él, eso no es una cosa de derechos humanos. Indudablemente que eso es una manifestación de que en los Estados Unidos no se respetan los derechos humanos. Pues si se respetaran los derechos humanos, este señor debería estar pagando todos esos crímenes que cometió. Y eso es lo que ocurre con la justicia en los Estados Unidos, pues. Sí, el problema es la total desinformación, porque de alguna manera quieren hacer parecer que hay como una coalición a favor de la democracia y la libertad, en contra de tiranías por todo el mundo, ¿no? Claro. Y entonces en África están derribando tiranías, pero como si la cosa fuera tan sencilla, porque además son regiones altamente conflictivas, con una multiplicidad de conflictos internos, diferentes corrientes dentro del propio Islam, ¿no? Además de la incompatibilidad con Occidente, en fin, que es una cuestión bastante compleja para analizar desde categorías simplistas, ¿no? Sí, además que las cosas que uno ve, pues, hace unos años atrás, Bush padre y Bush hijo hacían comidas y cenas en su casa con Osama Bin Laden, que se sabía pues que era un gran terrorista y cosas de esas, pero para ellos no, porque para ellos era un aliado en ese momento en la guerra contra Rusia o la Unión Soviética en Afganistán. Pero en lo que ya pasaron ellos a hacer la guerra para apoderarse de Afganistán, entonces sí Osama Bin Laden es considerado, es tildado de terrorista en todo el mundo por los Estados Unidos, pues. O sea que hay una doble medida para las cosas, pues, de acuerdo con los intereses que tengan, pues. Y de ahí la complejidad de, ya habiendo desaparecido esa bipolaridad que ahora a la distancia se ve como, digamos, un cuadro de cierta estabilidad geopolítica, ahora el problema es cómo reagrupar intereses que puedan contraponerse de alguna manera
a los intereses norteamericanos, ¿no? Ahí está el bueno, gran yo conflicto. creo que se está avanzando en ese sentido. Pues. Por ejemplo, hay un referente que es importantísimo y que ha tratado de ser neutralizado, por ejemplo, que es el ALBA. Al crear el grupo del ALBA, que lo crearon Fidel Castro y Chávez, con todos estos países, pues Venezuela, Cuba, Nicaragua, Ecuador, Bolivia y algunos países del Caribe, eso es una forma de unión, de alianza, de integración de los pueblos que va a ser totalmente contraria a la integración que promueven los americanos, en los cuales ellos se integran con otros países, pero para explotarlos y para someterlos. En el caso de este nuevo tipo de alianza, es para que más bien estos países logren su unión, su desarrollo, bajo, digamos, formas de unión que no son, digamos, que ninguno apabulla a los otros, sino que más bien todos se ayudan, se complementan y pueden lograr desarrollo bien, digamos, equitativo, pues prácticamente. Y entonces por eso el ALBA es el futuro de la humanidad. Vamos a hacer un corte, estamos conversando con el embajador de la República Bolivariana de Venezuela, no se vayan. Bueno, ya estamos de vuelta, esto es Plaza de Armas. Estamos conversando con el embajador Trino Alcides Díaz, embajador de la República Bolivariana de Venezuela en México, y estamos tratando de arrojar luz sobre ciertos aspectos eclipsados en otros lados, sobre el conflicto, la guerra de Libia fundamentalmente, la posición del gobierno venezolano, y bueno, ahora hablaremos también del gran interés que tiene un proceso de esta naturaleza como es la Revolución Bolivariana. Yo he hecho en otros programas, embajador, le cuento, intentado analizar grandes procesos revolucionarios en América, sobre todo en el siglo XX, y en el contexto no me acuerdo de qué, de un programa aquí, hablaba de 3 grandes procesos de organización nacional por vía revolucionaria del siglo XX. Revolución Mexicana, Revolución Cubana y Revolución Bolivariana de Venezuela. Evidentemente que hay más procesos, está la boliviana del 52, el proceso sandinista en Nicaragua, pero me parece que estos 3 grandes procesos se tienen que ver a la misma escala y compararse recíprocamente para ver distintas alternativas y distintas rutas para la consolidación de naciones políticas soberanas y para articular proyectos continentales como está ahora teniendo lugar con Venezuela, ¿no? Claro. Por cierto, volviendo a esta conferencia de Gaddafi en la Universidad de Londres, que era a distancia, él comentaba ahí, dice, el mundo se dividirá en 7 o 10 grupos o espacios. Entonces dice, NAFTA, América del Norte, en donde desafortunadamente está México ahí incorporado, América del Sur, Unión Africana, Unión Europea, Federación Rusa, ASEAN, que es la zona del Asia-Pacífico, SAARC, que es India, Pakistán, Bangladesh, Bután, Sri Lanka y Maldivas, y China. Es decir, que el que no tenga claro, cualquier jefe de Estado y cualquier ciudadano consciente políticamente, que no tenga claro que solamente a través de grandes plataformas continentales se puede tener una solidez y una soberanía mínima, pues está perdido en el contexto internacional, ¿no? Que le parece que es un poco lo que estábamos comentando respecto del ALBA, que es la gran alternativa, me parece, por lo menos a escala continental. Bueno, esa es una posición que yo creo que es muy respetable, pues, y además muy lógica, porque en el fondo es casi la expresión, digamos, geográfica de lo que es el mundo y cómo debería estar el mundo, pues, respetando, como es natural, las condiciones de cada grupo, porque sería lo ideal, pues, que los países del norte, Canadá, Estados Unidos y México, ojalá pudieran lograr en el futuro una verdadera integración
que no sea objetada por nadie, porque justamente el Tratado de Libre Comercio que hay entre estos tres países ha funcionado bastante bien y todo, pero aquí mismo en México vemos que internamente hay ciertas observaciones con respecto a ese tratado. Entonces lo mismo podría ocurrir pues y que va a ocurrir ahora, pronto, la reunión que hay de los países de América Latina y el Caribe. Justamente esto va a ser, en el fondo, el comienzo de la concreción del sueño que tuvo Bolívar, cuando Bolívar hablaba de que se unieran los países latinoamericanos y el Caribe, no como enemigos de los Estados Unidos, pero sí independientes de los Estados Unidos, pues. Y eso es lo que se está tratando de crear con este nuevo bloque. Y que sería muy bueno porque justamente pudieran aprovecharse todos esos inmensos recursos que tiene esta zona para que se puedan aprovechar entre todos. Algo parecido a lo que está haciendo Venezuela. Venezuela, como todos saben, tiene actualmente las principales riquezas petroleras del mundo. Nosotros tenemos las mayores reservas petroleras del mundo, certificadas por organismos internacionales. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Bueno, estamos tratando de que ese petróleo, eso es demasiado petróleo para el consumo de los 29 millones de habitantes que tenemos en Venezuela. Y sabemos que hay en el mundo muchísimos países que necesitan petróleo. Entonces estamos haciendo varios tipos de acuerdos para tratar de que podamos efectivamente hacer eso, de que las naciones se unan, trabajen conjuntamente, etcétera, como debe ser, no en base a la explotación ni al atropello de un país por otro, sino más bien en base a acuerdos humanitarios, acuerdos entre iguales, y que eso ayude pues a que el mundo se pueda ir desarrollar mejor y que podamos avanzar hacia un mundo mejor. Por eso nosotros creamos un proyecto que se llama Petrocaribe, mediante el cual nosotros le suministramos petróleo en condiciones extraordinariamente favorables a 17 países de América Latina y el Caribe. Entonces, ¿eso qué ha hecho? Bueno, que una cantidad de países que podrían estar en una crisis gravísima por el aumento de los precios del petróleo y porque no tienen petróleo, entonces afortunadamente eso está ayudándolos, pues. Es más, ayer mismo, el presidente Chávez, cuando hablaba con el presidente de Colombia, con Santos, comenzaron a hablar con Lobo, presidente de Honduras. Bueno, y él señaló algo que es importante, que quiere otra vez ingresar a Petrocaribe, porque ahí cuando dieron el golpe de Estado, se salieron de Petrocaribe. ¿Pero qué fue? Eso lo que hizo fue perjudicar al pueblo de Honduras. Y entonces ahora, pues, incluso el presidente Chávez dijo, bueno, que todas esas cosas se van a estudiar, pues. Incluso hasta dijeron que ahora la base de Palmarola la van a convertir en un gran liceo o algo por el estilo, pues. Eso sería extraordinario. Bueno, por otra parte, nosotros sabemos que hay la crisis petrolera que hay a nivel mundial y que en parte explica lo que estamos viendo en Libia. Lleva a que países como Estados Unidos, ya te decía que tienen reservas para 10, 12 años, algo así, y además agotándose rápidamente, porque los Estados Unidos casi consume tanto petróleo como el resto del mundo junto. Luego, Noruega, que es otro gran productor de petróleo, también sus reservas están en picada. Otros países, Francia, Portugal, España, no tienen petróleo.
Rusia tiene mucho petróleo y se le está acabando también. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? El año pasado firmamos acuerdos con más de 18 países para hacer empresas mixtas. Es decir, empresas donde forma parte el gobierno venezolano a través de PDVSA, que es nuestra empresa matriz, sí, que va a tener el 60% del capital de la empresa, y los otros países, los otros 18 países tendrán máximo el 40% del capital. Y entonces nosotros le garantizaremos a ellos petróleo por lo que se calcula que tenemos 200 años. Eso lo ha hecho Venezuela. Y no solamente eso, sino algo que mucha gente no lo cree y además que no lo sabe. Nosotros tenemos en Estados Unidos la empresa más grande de petróleo que hay en los Estados Unidos, que se llama Citgo, venezolana. Que es la filial de PDVSA en... Que pertenece a Venezuela y a PDVSA. Sí. Entonces ahí nosotros procesamos más de 1.100.000 barriles de petróleo diarios que mandamos a los Estados Unidos, pero que los mandamos como petróleo crudo. Nosotros no vendemos petróleo crudo y después compramos gasolina, no. Nosotros vendemos ese petróleo crudo a ellos y tenemos allá 10 refinerías nuestras donde se refina ese petróleo. Y tenemos además de eso 10.000 estaciones de servicio a través de las cuales vendemos la gasolina y los derivados en todos los Estados Unidos. Eso, como tú ves, es un gran negocio y es una gran ayuda para los Estados Unidos y para nosotros, pues garantiza que tenemos la salida de más de 1.100.000 barriles diarios de petróleo. Pero además de eso, ¿qué ha ocurrido? Pues bueno, que en los Estados Unidos, en épocas como esta, sobre todo en el invierno, hay cantidad de comunidades que pasan muchísimo trabajo, incluso gente que se muere de frío. Entonces nos han pedido ayuda. Y nosotros en cada invierno les suministramos combustible para calefacción gratis a más de 500.000 ciudadanos norteamericanos. ¿Tú sabías eso? No. Ah, bueno, para que veas, pues. Y eso lo dice la prensa, no, eso lo mantienen escondido totalmente. Y luego que es una especie de contrasentido. ¿Cómo es que un país chiquitico como Venezuela, 29 millones de habitantes, un país subdesarrollado, y le regalamos esto a la mayor potencia y al país más rico del mundo? Y eso está ocurriendo. Esas son las cosas que hay que ver y darse cuenta. Y seguramente que para los opositores al régimen en Venezuela genera muchísima animadversión por este tipo de medidas, dicen, ¿no? ¿Cómo es posible que estamos regalando Claro, esto, que ese es el argumento pues, que todo el tiempo está utilizando. Pero eso no, eso se da en un determinado tiempo y a unas determinadas comunidades, etcétera, pues como debe ser, pues. Bueno, pero además de esa cosa yo te estaba diciendo, pues que en el caso nuestro hacemos esto, pues. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros estamos justamente ensayando un nuevo modelo de desarrollo mundial, que es el socialismo del siglo XXI, que es diferente al ensayo de Cuba, porque Cuba es un ensayo ya socialista, comunista, marxista. El nuestro es un socialismo, podríamos decir, de nuevo tipo, que se está ensayando porque todavía no se sabe qué es en cierto momento, pero que lo que busca es lograr que Venezuela y el mundo sean mejores en el futuro, que no haya pobres, que no haya esas condiciones de vida tan malas que hay actualmente, pues. Entonces, eso lo estamos haciendo nosotros, pues. En el caso de México, que tú señalabas, pues bueno, México ha tenido una revolución que ha llevado pues a una situación en la cual, bueno, podríamos decir que se está en una sociedad, yo diría pues,
más o menos una especie como de socialdemocracia. Eso es lo que yo creo que más o menos es México. Y esos serían los tres elementos que yo señalaría, pues. Ese socialismo nuestro del siglo XXI, donde pues justamente el centro de ese socialismo es el ser humano, donde todo se hace en función del ser humano. Luego, el socialismo cubano, pues que incluso acaban de introducir profundas reformas en el sistema, pero sin cambiar el sistema. Porque mucha gente estaba pensando que con la llegada de Raúl Castro iban a hacer un viraje hacia el capitalismo y algo por el estilo, pero no, eso no está planteado en Cuba. Y entonces el otro caso, pues como te digo, pues el que tenemos de aquí de México. Claro. Embajador, explíquenos, por favor, más o menos las claves del proceso de la Revolución Bolivariana desde su gestación hasta el día de hoy, porque luego se habla de manera muy general, se critica, etcétera, pero nunca se explica sus coordenadas, sus líneas maestras fundamentales, que son bastante interesantes, que no es nada gratuito lo que está sucediendo hoy en día en Venezuela. Bueno, fíjate tú que es importante señalarlo, que cuando llega el presidente Chávez al gobierno, año 98, 99, en Venezuela había un proceso de deterioro tremendo porque la empresa petrolera venezolana y el petróleo había sido nacionalizado en el año 76, 1976. Pero las grandes empresas se pusieron de acuerdo con los gobernantes que teníamos nosotros y lograron comenzar a través de una serie de trucos a cambiar la situación. En el 76 nacionaliza, ¿quién estaba? Carlos Andrés Pérez. Carlos Andrés Pérez. Sí, en el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, que él lo llamó la Gran Venezuela. Pero después de él vinieron una serie de gobiernos que fueron cada vez más, fueron cayendo en lo que se ha llamado la globalización y el neoliberalismo. Entonces comenzaron pues a ver cómo privatizaban a PDVSA y el petróleo venezolano. Crearon varias cosas, la apertura petrolera, crearon la internacionalización del petróleo, etcétera, toda una serie de cosas, y ya tenían listo para nacionalizar el petróleo cuando llegó cuando llegó Chávez. Incluso hubo un presidente de PDVSA que dijo que lo mejor para el país era privatizar a esa empresa. Sosa Pietre se llamaba el tipo. Entonces llegó el presidente Chávez y cuando llega ahí se encuentra con esa situación, y no solamente con esa situación, sino que las grandes empresas dentro de esa campaña mundial habían logrado que los precios del petróleo, llevar los precios del petróleo a menos de $10 por barril. Eso era una crisis tremenda, pues. Entonces, ¿qué hizo el presidente Chávez? Llegó y convocó a la segunda cumbre de la OPEC. Pero para convocar a la segunda cumbre de la OPEC, inició un viaje por 11 países de la OPEC. Incluso fue hasta Irak, que era un peligro, lo podían haber matado allá, en esa cuestión. Y fue y logró unir a todos esos gobiernos tan disímiles. Y se hizo la segunda cumbre de la OPEC en Venezuela, y ahí acordaron justamente fijar políticas que permitieran que los precios se recuperaran, que se controlara la producción y toda una serie de cosas más que fueron los que salvaron a la OPEC. Pero como es natural, nada de eso cayó bien a los intereses imperialistas. Y por eso, justamente, hace ya 9 años, ¿no? 9 años, ¿no? En el año 2002, en estos mismos días, justamente. El intento de golpe sí, de abril de 2002. Entre ayer y pasado mañana, dieron un golpe de Estado, pues.
los americanos prepararon un golpe de Estado conjuntamente con un grupo del ejército y con los sectores económicos para sacar a Chávez y poder efectivamente privatizar al petróleo venezolano. De hecho, y entonces lo sacaron por 47 horas. Sí. Pero el pueblo y el sector progresista de las Fuerzas Armadas lo rescataron y volvió al poder. Y entonces por eso inició toda esa cantidad de cambios. Se hizo una nueva constitución donde Venezuela ahora es principalmente una democracia participativa. Porque en el caso de casi todos los demás países de América, la democracia es representativa. Embajador, déjenos hacer un corte más, volvemos con este tema. No se vayan, estamos conversando con el embajador Trino Alcides Díaz, embajador de la República Bolivariana de Venezuela. No se vayan. Bueno, ya estamos de vuelta. Estamos conversando con el embajador Trino Alcides Díaz de la República Bolivariana de Venezuela, embajador de Venezuela en México, y estamos analizando pues tanto el proceso interno de Venezuela y también las cuestiones relativas a la crisis de la guerra de Libia. Ambos procesos, el propio venezolano y el libio, denostados de manera muy generalizada por los medios, digamos, oficiales, pero nunca explicados, nunca, siempre eclipsando lo bueno y señalando lo malo. Nos quedamos precisamente hablando de los resultados positivos del proceso. Sí, yo decía, bueno, que efectivamente se comenzó ese proceso después del golpe de Estado. El presidente Chávez ha tratado de profundizar, pues, en la construcción de ese Estado, digamos, nacionalista, de ese Estado humano, etcétera, y para eso incluso él ha tenido muy buenas relaciones con el presidente Gaddafi, porque una de las cosas que uno tiene que darse cuenta que han ocurrido en estos días con la prensa es que Gaddafi ha sido demonizado, y no solamente demonizado, sino que yo he visto que incluso una gran cantidad de analistas progresistas parece que ignoraran lo que es Gaddafi. Y Gaddafi, primero que nada hay que recordar que él dio un golpe de Estado contra un rey, un dictador, el rey Idris. El 69. 69. Y entonces justamente le dio la libertad a su pueblo. Y no solamente le dio la libertad, sino que rescató el petróleo. Nacionalizó el petróleo. Nacionalizó el petróleo. Y no solamente eso, sino que hizo la reforma agraria. Y Libia hoy por hoy es el país árabe donde más mujeres estudian en las universidades y en los colegios, toda esa cantidad de cosas. Y el que tiene mayor nivel de... Y el mayor nivel de vida y cosas de eso. PIB per cápita, ¿no? Per cápita, pero además sobre todo la parte cultural, que es una de las cosas fundamentales, pues. Y ha sido entonces un gobernante muy progresista. Siempre ha estado vinculado con las causas progresistas, que es lo que lo han llevado a esto que justamente decíamos. Justamente esa cumbre de África, él unió a los países africanos para que lucharan contra el imperialismo. Y por eso es que justamente eso explica en gran parte por qué le están haciendo esto. Porque lo ven como un peligro a mediano y largo plazo. Entonces, por eso han producido esto sobre él. Entonces, yo creo que esas son cosas que hay que conocerlas, pues. Que en parte es lo que dicen con el presidente Chávez. Muchos aquí, por ejemplo, en México, yo he oído muchas personas que me han dicho, incluso personas universitarias y intelectuales que me dicen que Chávez es un dictador. Bueno, ahí se ve hasta dónde llega la forma en que los medios de comunicación de masa engañan a las poblaciones. Porque sucede que Chávez es el gobernante más demócrata que hay en el mundo.
porque en 10 años ha ganado 10 elecciones. Y no solamente eso, sino que hizo algo que ojalá todos los gobernantes en el mundo lo hicieran. Él mismo propuso que en Venezuela se aprobara el referendo revocatorio. Es decir, que él mismo se estaba poniendo, como dicen, la soga al cuello. La soga al cuello. Y efectivamente, cuando él aprobó eso, la oposición lanzó el proceso revocatorio contra Chávez. Que ganó. Y ganó con más del 60% de los votos. Entonces, como tú ves, pues, y ha ganado todas esas elecciones, 1, 2, 3, y además 10 elecciones en general. Solamente perdió una, 59% a 49%. Entonces, ¿cómo pueden decir que es un dictador? Un hombre que todo el tiempo está haciendo elecciones y esas cosas. Pero fíjate tú, que lo dicen y engañan a la población. Luego, Chávez hizo algo que es importantísimo. Por ejemplo, en la educación. Venezuela era uno de los países más atrasados en educación y hoy está, de acuerdo con las estadísticas de la UNESCO y de las Naciones Unidas, entre los primeros países del mundo. Incluso en América Latina, después de Cuba, Venezuela es el país que tiene más nivel de universitarios. Asimismo, Chávez pues logró que el gasto social en Venezuela, que era más o menos de un 12, 15%, lo llevó al 60%. Y la pobreza la bajó. La pobreza en Venezuela era más o menos parecida a la de México, 50%. Y la bajó a menos del 20%. Y la pobreza extrema, que era casi 40%, está en menos del 10% hoy. Además, se crearon, por ejemplo, casas de alimentación. Más de 1 millón de personas que no tenían ni para una comida diaria. Ahora van y comen en todo el país toda esa cantidad de cosas. Pues. Creó centenares de hospitales donde no solamente la atención médica es gratuita, sino las medicinas también son gratuitas. Y por eso es que Venezuela, pues, justamente en el índice de desarrollo humano, en el índice de Gini, está entre los mejores del mundo. Y todo eso se ha logrado en este periodo que tiene Chávez, pues. Y por eso es que justamente vemos que después de más de 10 años de gobierno, tiene una aprobación, pues, que es, bueno, más del doble o el triple que los posibles candidatos que van a competir contra él. ¿Hay elecciones pronto en Venezuela? El año que viene, sí. ¿El año que viene? ¿El año que viene o este año? El año que viene, sí. El que viene. Sí, de hecho, una de las, a mí siempre lo he comentado en otros foros y en otras discusiones, es la relevancia que para mí comporta el hecho de que, nos quedan 3 minutos, el hecho de que, digamos, la perspectiva continental bolivariana, digámoslo así, forma parte del discurso interno para Venezuela. Es decir, el planteamiento es, no sirve nada más que Venezuela esté bien, sino que para que Venezuela esté bien tiene que estar todo el continente bien, ¿no? Eso me parece fundamental porque es el único proceso en donde esa variable internacional, digamos, es variable interna. No es algo sobreañadido vía Ministerio del Exterior, sino que es una variable interna de la propia dialéctica interna ideológica del país. Eso me parece fundamental, que es lo que, por ejemplo, estaba en Vasconcelos o en las grandes figuras americanas, de Vasconcelos al Che Guevara, incluso en todos los aspectos ideológicos. Cuando analizan el problema americano, siempre está esa variable. Claro. No, y en el caso de Venezuela eso es muy notable, porque como te decía, pues ese ejemplo de Petrocaribe, del ALBA, el ejemplo incluso de que estemos hecho acuerdo con todos esos grandes países, comenzando los Estados Unidos, Rusia, China, Japón, todos ellos, para suministrarle petróleo. Pues eso da una idea de que la mentalidad que hay en el gobierno venezolano y la orientación que tiene es una orientación mundialista, buscando justamente un mundo mejor, un mundo más justo.
y que yo creo pues que a la larga eso se obtendrá, porque cuando uno analiza la evolución de la humanidad, del hombre a través del tiempo, siempre ve que se va avanzando. Del esclavismo, la etapa feudal, el capitalismo y ahora que estamos entrando en un socialismo que efectivamente significará la alegría y la felicidad de todos los seres humanos. Hay un planteamiento que hace Jorge Abelardo Ramos, un marxista heterodoxo argentino, en un libro Revolución y Contrarrevolución en la Argentina, interesantísimo libro, y hay una parte ahí que me parece que compendia todo el problema americano, porque dice, fuimos argentinos, venezolanos, colombianos, etcétera, todos, fuimos esto porque fracasamos en ser americanos. En esto estriba todo nuestro drama y la clave de la revolución que vendrá. Esto lo escribía por ahí de los 80. Este es el problema americano. Y por eso a mí la centralidad de un proceso como el que encabeza Venezuela. Embajador, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado. Quisiera hacer un comentario final para cerrar. Bueno, eso que acaba de decir, que es muy importante, pues en el año 80 fue una etapa casi, los 80, 90 de quiebre, porque de pronto parecía pues que ya habíamos llegado al fin de la historia, que ya lo que vendría era imperialismo por todas partes, explotación por todas partes, y mucha gente perdió la esperanza. Pero ahora, con algunos, digamos, pensadores que hemos visto por todas partes, con la llegada de Chávez y otras personas, de Evo, de Correa, yo creo que se abren nuevas etapas para el mundo, y eso tenemos que aprovecharlo. Así que no pierdas la esperanza, Ismael. No. Muchas gracias, embajador. Okay, pues. Bueno, pues esto fue este debate en donde tratamos de explicar, iluminar algunas claves de un proceso tan complejo y tan interesante como el venezolano, también en el contexto de la crisis de la guerra de Libia. Nosotros nos vemos la próxima. Hasta pronto.